Como soldados fuimos entrenados para combatir enemigos. No fuimos entrenados para entrar en una masacre sangrienta y ver personas que habían sido asesinadas de las formas más horribles, y son tu propia gente en tu propia tierra. El 7 de octubre me desperté en la casa de mis abuelos cerca de Nataña. Alrededor de las 7 de la mañana mi madre me despierta con lágrimas en los ojos para mostrarme las imágenes que el mundo apenas empezaba a ver. Inmediatamente empiezo a empacar mis maletas. Recibo un mensaje de mi comandante diciendo que me están llamando de regreso. Conduje tan rápido como pude. Para las 4 de la tarde ya íbamos saliendo de nuestra base hacia Kafar Asa. Estuvimos ahí luchando durante 2 días y medio, 3 días en Faraza, salvando a los judíos que aún estaban ahí y también a los no judíos. Y pudimos terminar el trabajo de asegurar la frontera y asegurarnos de que Hamas estuviera bajo control en nuestra tierra. Y después de ahí fuimos desplegados en Gaza y después en Líbano y después en Siria. Rudy Rochman se ha convertido en una de las voces pro-Israel más reconocidas en línea, no porque evite el conflicto, sino porque se mete de lleno en él. Recientemente, millones de personas vieron a Rudy Rochman sentado en medio de una sala rodeado por 20 activistas anti-Israel y ganó uno de los debates más virales en línea. Pero Rudy Rochman no se detuvo ahí. También ha entrado solo en campamentos anti-Israel después del 7 de octubre. Ha desafiado tanto a la extrema izquierda como a voces influyentes de la derecha, como Tucker Carlson. Y a diferencia de la mayoría de las personas que discuten sobre esta guerra, Rudy Rochman no solo la debatió en línea, entró físicamente a Gaza durante la guerra. Pero lo que hace diferente a Rudy Rochman es que no solo habla de política, habla de identidad, civilización, psicología, la historia judía y por qué cree que el mundo fundamentalmente malinterpreta este conflicto. Rudy Rochman, muchas gracias por acompañarme. Gracias por invitarme. Ahora acabas de sentarte en medio de una sala rodeado por 20 activistas anti-israelíes, como mencioné, en uno de los debates más virales en línea. Antes de entrar, ¿qué esperabas? ¿Y qué pensaste después? Así que primero me gustaría decir que aprecio que hagas la distinción de que son activistas anti-israelíes y no pro-palestinos. Porque ser pro-palestino es querer el bienestar del pueblo palestino. Pero si alguien solo selecciona casos de sufrimiento palestino cuando se ajusta a una agenda para usarlo en contra de Israel, eso no es ser pro-palestino, eso es simplemente ser anti-israelí. No hablan de los miles de palestinos que murieron en la guerra civil siria, ni de los cientos de miles de palestinos que siguen en campos de refugiados en Jordania y Líbano. No hablan de los que sufren bajo Hamas o la autoridad palestina. Solo les interesa hablar de las luchas palestinas que sí existen, pero claro, sacadas de contexto. Así que definitivamente esa es una persona anti-israelí, aunque no diría necesariamente que todas las personas ahí lo eran, la mayoría sí lo eran. Lo que esperaba al entrar en esto era que habría diversidad. Hablé con Jubilee antes y les dije, escuchen, pongan a tantos activistas extremos, individuos y voces fuertes como sea posible. Voy a debatir con ellos, pero al menos incluyan a algunas personas que sean un poco más de mente abierta y podamos hablar sobre trascender el conflicto y encontrar soluciones. Desafortunadamente, no había ninguno de ellos adentro que estuviera dispuesto a hacer eso. Había uno que tenía una conexión más personal con esa tierra porque creció allí, así que sentí que él era más abierto. Y tuvimos una segunda parte de la conversación que fue un poco mejor que la primera porque tuvimos más tiempo para expresarnos mutuamente. Pero desafortunadamente no había personas ahí que ya estuvieran en el nivel de poder entablar una conversación sobre una realidad futura donde ambos estén incluidos. ¿Hubo algún momento en el que, ya sabes, te sorprendiste durante el debate, algo que realmente te sorprendió? No diría que hubo algo que me sorprendiera porque he estado en estas conversaciones durante muchos años, así que todas las afirmaciones diferentes que mencionaron son cosas que he escuchado durante más de 15 años haciendo este trabajo. Pero sí, es un formato distinto de cómo suelo hacerlo porque usualmente tengo el tiempo, ya sabes, podemos interactuar, puedo dejar que digan lo que quieran y luego podemos empezar a interactuar. Aquí, ellos lanzaron 20 puntos diferentes y mientras empiezo a responder a algunos de ellos, también tengo que tratar de crear empatía, una relación humana y comprensión de quiénes somos. Y al mismo tiempo, todos levantan banderas para tratar de impedir que pueda hablar. Solo levantan las banderas, en su mayoría, cuando estoy hablando para interrumpirme. Así que es un entorno un poco diferente, pero ya sabes, tenemos que llevar luz donde haya oscuridad y hacer lo mejor que podamos en cualquier situación en la que estemos. ¿Sentiste que había un conflicto solo porque, ya sabes, estás representando a Israel? ¿O sentiste que te odiaban por ser judío? Porque hablas sobre el antisionismo y el antisemitismo. Y sabes, muchas veces decimos que el antisionismo es una fachada para el antisemitismo. ¿Sentiste eso en algún momento?
Sí, el antisionismo es una forma de estar en contra del pueblo judío. Di un ejemplo en la charla de Jubilee. Sabes, y si piensas en cuál es la persona más antisemita, la mayoría de la gente pensaría en Hitler. Hitler quería exterminar completamente a la población judía, intentó hacerlo, mató a 6 millones de judíos y a millones de otras personas también. Pero hay otras formas de ser antisemita. Si los nazis hubieran creído que los judíos solo debían ser expulsados, pero no asesinados, eso también sería antisemita. Si otros nazis creían que los judíos no tenían que ser expulsados, pero que debían ser tratados como una clase inferior o tener derechos de segunda categoría, eso también sería una forma de antisemitismo. Así que hay diferentes formas de odiar y tener prejuicio contra el colectivo del pueblo judío, y una de esas formas es estar en contra del derecho a la autodeterminación. De la misma manera, si alguien estuviera en contra de los derechos civiles de las personas negras o de los derechos territoriales indígenas de los nativos americanos en sus reservas, eso sería una forma de estar en contra de ese grupo de personas. Así que si alguien está en contra del derecho del pueblo judío a la autodeterminación, eso es una forma de antisemitismo. Y sí, no se trata de mis opiniones personales. Su oposición hacia mí fue porque soy un israelí judío fuerte y orgulloso que no tiene miedo de decir lo que se tiene que decir y solo quieren aceptar a judíos que estén de acuerdo con ir en contra de su propio colectivo. Esos son los judíos que para ellos son aceptables. Y desafortunadamente, esos son los únicos judíos con los que la mayoría de las veces han estado en contacto. Por eso es importante que nosotros nos levantemos y tengamos esas conversaciones. ¿Sentiste que estabas debatiendo con personas que realmente tenían opiniones propias o que estabas debatiendo narrativas de redes sociales, cosas que están ocurriendo en línea, narrativas falsas sobre Israel? Yo diría que en su mayoría lo segundo, muchas de las cosas eran solo puntos de vista repetidos y no estaban interesados en tener una conversación. Era más como, déjame decir esta frase para poder recortar el video y tener un video de mí diciéndole esto a esta persona. Pero de nuevo, creo que la mayoría de las conversaciones con personas polarizadas, incluso del lado israelí, cuando interactuamos con palestinos, probablemente solo repetirían la información que han escuchado de su lado. Y para poder romper esa barrera, tienes que tener la disposición de involucrarte, lo cual solo viene con la experiencia o puede surgir después de, ya sabes, 20, 30 minutos de conversación y la persona frente a ti que nunca ha interactuado con alguien del otro lado, de repente se da cuenta, espera un minuto, esta es una persona real que tiene opiniones válidas y no está en mi contra. Ahora soy un poco más abierto de mente para hacer preguntas y responder una cosa a la vez, en lugar de lanzar 100 cosas al mismo tiempo, solo para tratar de ganar la discusión. Una cosa que creo que la gente nota es que te mantuviste muy tranquilo, y creo que probablemente así eres en general. ¿Es así como cómo logras mantenerte así cuando estás en una habitación con tanta tensión? Yo diría que es tanto por naturaleza como por crianza. Siempre he sido una persona tranquila y serena, pero también entiendo la situación en la que estoy en ese momento. Sabes, cada vez que estoy en una de estas situaciones donde me atacan verbal o ideológicamente por todos lados, pienso, ok, dentro de 50 años, cuando mire atrás a este momento, ¿qué me diría a mí mismo que debía haber hecho? ¿Se trata simplemente de reflejar la energía negativa de quienes proyectan sobre nosotros los traumas que llevan dentro y devolverles lo mismo? ¿O es intentar sanar la situación? Y existe la capacidad de que yo pueda cambiar la perspectiva de alguien en una sola conversación. No siempre sucede en una sola conversación, pero incluso en aquellas que toman mucho más tiempo, a veces solo estás plantando semillas y tomará tiempo para que esas ideas florezcan, germinen, crezcan y den frutos a partir de esas conversaciones. Así que siempre lo veo menos como venir a pelear. Estoy aquí para sanar, estoy aquí para ayudar a trascender. Estoy aquí para ayudar a conectar con la verdad a la que ellos se aferran, porque sí tienen verdades dentro de su argumento, y para extender mi verdad a partir de la suya, para que podamos tener una comprensión más holística de la situación y en verdad el objetivo de avanzar. Ahora, también entraste en un campamento anti-israelí después del 7 de octubre. ¿Por qué hiciste eso y tuviste algún miedo? Cuéntanos cómo fue eso. Sí, entonces, durante el tiempo en que la guerra estaba en su punto más alto, había muchos campamentos en los campus universitarios de todo el país. He estado hablando activamente en campus universitarios mucho antes de la guerra. Me habían invitado a la GW en DC para dar una charla en el Chabad de ahí. Y durante el día decidí ir a ver el campamento. De nuevo, mi objetivo siempre es ser una luz donde hay oscuridad. Hay mucha oscuridad, muchas cosas que se dicen sobre Israel y el pueblo judío ahí. ¿Quién va a ir ahí por nosotros si no salimos y llevamos luz a esa situación? Así que empecé a tener una conversación con un estudiante judío que tenía la impresión de que los judíos de repente simplemente aparecieron de la nada en las regiones de la Unión Soviética.
Y luego le expliqué que no, en realidad provenimos de Israel y que las experiencias que tuvimos fuera son solo un proceso de nuestro desplazamiento, algo que él nunca había escuchado ni entendido realmente, y puedes ver cómo se le movían las ideas por dentro. Y a partir de ahí, uno de los organizadores se dio cuenta de lo que estaba pasando y decidió llamar a toda la multitud en mi contra. Y en este video ves a cientos de personas gritando, vociferando, echando espuma por la boca, escupiendo, trajeron una bocina, la pusieron en mi oído para intentar silenciarme o intimidarme. Normalmente puedo tener conversaciones y soy fuerte. De ninguna manera muestro debilidad frente a los que están frente a mí, pero tampoco intento provocarlos ni mostrarles que estoy en su contra. Pero en este momento no tengo ninguna capacidad. No, lo siento. En ese momento no podía hablar. No tenía ninguna capacidad para comunicarme, para usar mis habilidades en elevar la conversación y trascender esas barreras. Estoy en silencio, no puedo decir nada, nadie siquiera escucharía lo que tengo que decir. Así que todo lo que podía pensar en ese momento era, déjame mirar a cada uno de ellos a los ojos tanto como pueda y que recuerden cómo se ve un judío sin miedo que tiene plena fe, y eso es todo en lo que podía pensar. Y uno por uno pasé unos segundos ahí, unos segundos allá, mirándolos a los ojos, y ninguno de ellos me tocó, ninguno realmente se me acercó más allá de gritarme desde lejos. Y finalmente, cuando pasé después de 20 minutos para irme, había dos personas palestinas mayores, diría que de unos 30 o 40 años, que querían tener una conversación real conmigo. Y me preguntaron, oye, vamos a una calle cercana y tengamos una conversación real. Y mientras caminaba, era casi como si el mar se abriera, todas las personas se hacían a un lado. Y este no es un superpoder que yo tenga, este es un superpoder que todo judío tiene. Cuando tienes plena fe en Hashem, plena creencia en la unicidad, en el Creador que está por encima de nosotros, y no tienes ningún miedo, tienes un superpoder, un truco infalible que te protegerá contra cualquier persona que venga en tu contra. Y todavía seguimos viendo protestas, incluso hoy en día, no en los campus universitarios, pero lo vimos recientemente en Nueva York, afuera de la sinagoga. Ellos caminaron por el barrio judío. Entonces, según lo que usted está diciendo, el pueblo judío no debería esconderse de eso. Deberían enfrentarlo. ¿Qué recomienda usted? ¿Qué se debería hacer? Entonces también surge la pregunta de por qué está sucediendo esto y cómo podríamos abordarlo. Y la pregunta más amplia de por qué está sucediendo esto, ya sabes, si tratamos de explicar por qué constantemente nos odian y nos culpan de todos los problemas, es un problema muy único que enfrenta el pueblo judío, porque todos los extremos solo están de acuerdo en una cosa, y es que los judíos son el problema. La extrema derecha piensa en la izquierda, la extrema izquierda piensa en la derecha, los capitalistas nos culpan por el comunismo, los comunistas nos culpan por el capitalismo, para los supremacistas blancos y los neonazis éramos el enemigo número uno, para los supremacistas negros y los seguidores de Farrakhan también éramos el enemigo número uno. Los extremos de los grupos religiosos nos consideraban el enemigo número uno, los extremos de los grupos laicos también nos consideraban el enemigo número uno, es algo muy único del pueblo judío, y eso no significa que otros grupos no sufran de xenofobia también, pero normalmente es un solo grupo opuesto contra ellos, mientras que para nosotros son todos los grupos, así que nos hacemos esta pregunta, ¿por qué? Sabes, y hay muchas excusas que los judíos han dado a lo largo de los años, el éxito, la envidia, pero también nos odian cuando no tenemos éxito y somos muy pobres. Y hay muchos otros grupos en este mundo, Singapur o los 3 grupos de inmigrantes más recientes que han tenido más éxito en Estados Unidos, como los coreanos, los indios y los nigerianos, que no pasan por la misma cantidad de persecución. Solo para darles una idea general, en la ciudad de Nueva York somos el 13% de la población y más del 60% del total de los crímenes de odio están dirigidos contra los judíos. Eso no tiene sentido solo por celos, porque ningún otro grupo exitoso experimenta ni de cerca las cifras por las que nosotros pasamos. La otra excusa que normalmente se da es que nos separamos, que tenemos nuestros propios centros comunitarios o que tenemos algún tipo de lealtad dual hacia el colectivo del pueblo judío o hacia el Estado de Israel. Pero luego ves a otros grupos como los Amish, los armenios, los musulmanes y otros grupos que tienen sus propias escuelas, centros comunitarios y cementerios. Ellos también mantienen cierta separación, y ves lugares como Miami, donde si llega la Copa Mundial de la FIFA o los Juegos Olímpicos, todos están animando a Argentina, Brasil, Haití, Jamaica, a otro país que no es Estados Unidos. Nadie está señalando a los Amish o a los jamaicanos por preocuparse por otro lugar o por mantener cierta separación dentro de la sociedad. Así que, de nuevo, estas son excusas que usamos para tratar de justificar. Y creo que la pregunta está mal planteada, es decir, no es qué hicimos que causó el antisemitismo, sino qué no hicimos. Y para entender lo que no hicimos, necesitamos recordar lo que se supone que debemos hacer como colectivo, que es hacer Tikkun Olam y Or LaGoyim. Tikkun Olam significa sanar el mundo.
Donde haya odio, celos, materialismo, hambruna, contaminación, somos la nación que eligió la responsabilidad de sanar y elevar este mundo, lo cual, por cierto, no es exclusivo. Otra nación también puede elegir hacer eso. Y sería mejor para todos nosotros si tuviéramos más naciones eligiendo eso, pero mientras tanto eso es lo que elegimos. Y lo segundo es ser Or Lagoyim, una luz para las naciones. Así que cuando la gente vive en la oscuridad, sin verdad, se supone que debemos ser la nación que enciende la luz, que les da acceso a eso para que puedan alcanzar su mayor potencial. Y lo que vemos con todos estos grupos extremistas es que quienes están en los extremos son quienes más sufren en la sociedad, y su conclusión es que los judíos causaron su sufrimiento. Pero creo que lo que está pasando es una reacción subconsciente, que en el fondo saben que el pueblo judío es responsable de sanarlos y de arreglar sus problemas, o somos responsables de prevenirlo desde el principio. Así que el antisemitismo es una reacción a nuestra inacción. Y sí, necesitamos luchar contra el antisemitismo porque si no lo hacemos, morimos y ellos se envalentonarán más. Así que definitivamente debemos levantarnos y luchar contra eso. Sin embargo, luchar contra el antisemitismo no es la solución al antisemitismo. La solución al antisemitismo es que nos levantemos, nos unamos y hagamos nuestro trabajo. Y lo que vemos a lo largo de la historia es que cada vez que el pueblo judío está unido, empoderado, amándose unos a otros, cumpliendo su propósito, sin asimilarse, ocurren milagros. Y cada vez que el pueblo judío está dividido, peleando entre sí, asimilándose, practicando la idolatría, es cuando surge el antisemitismo. Así que es como si estuviéramos viviendo en un videojuego donde estas otras naciones están preprogramadas para responder casi como bots y actuar en nuestra contra cuando necesitamos algo que sea un plan B que nos vuelva a unir, porque si no nos unimos por nuestra cuenta, entonces algo nos obligará a volver a estar juntos, así que me siento mal por los antisemitas. Es casi como si estuvieran encasillados en ese papel, dependiendo de cómo actuemos nosotros, y creo que eso es importante que lo entiendan los judíos. Sí, en el caso concreto de una protesta que llega a nuestras calles para intimidar a los judíos, para golpear a los judíos, levántate, sal, defiéndete, pelea, por supuesto. Pero a un nivel más macro, hagamos lo que tengamos que hacer para que esto ni siquiera sea un problema desde el principio. Está bien. ¿Y crees que la mayoría de la gente hoy en día siquiera quiere un diálogo? Quieren, ya sabes, quieren debatir o simplemente quieren transmitir su punto de vista y no escuchar nada del otro lado. Bueno, la gente quiere tener la razón al final del día y no necesariamente expresan sus opiniones basándose en lo que sienten que es correcto, sino en lo que sienten que puede ser aceptado. Esto pasa en la mayoría de los casos, ¿no? Digamos que hoy podemos ir a un campus universitario y puede haber personas que sean racistas o sexistas, pero probablemente no expresarían esas opiniones por las consecuencias que eso tendría en la sociedad. De la misma manera que existe la libertad de expresión, también existe la libertad de reacción ante lo que se dice, y la sociedad ha sido condicionada a reaccionar negativamente al racismo y al sexismo, y con justa razón. Así que creo que la mayoría de las personas hoy en día que se posicionan en contra de Israel realmente lo hacen por una falta de comprensión de la situación geopolítica. Ya sabes, no entienden quiénes son los palestinos, quiénes son los israelíes, cómo es la situación, cómo podríamos trascenderla, pero también sienten que tienen justificación para oponerse a Israel, como si eso les fuera a dar una buena reputación. Esto me va a convertir en un héroe entre mis compañeros, y estar en contra de los judíos y del Estado de Israel me va a dar más estatus. Y creo que, ya sea de manera consciente o subconsciente, una gran parte de eso influye. Por eso muchas veces cuando hablo con personas les pregunto, ¿ustedes son palestinos o simplemente son personas que se preocupan por este conflicto? Y para mí la diferencia es como entre un jugador y un aficionado. Si no eres palestino o no eres israelí, eres un aficionado, eres una parte externa que puede preocuparse. Los aficionados sí se preocupan por los equipos, pero no eres parte del equipo. Y cuando se trata de israelíes y palestinos, nosotros somos las personas que estamos en el terreno, así que es nuestra responsabilidad poder trascender. Y me di cuenta de que la mayoría de los palestinos, en algún momento, están dispuestos a tener las conversaciones difíciles sobre cómo avanzar porque tienen algo en juego, mientras que otros que son simpatizantes, y esto existe en ambos lados, personas que son pro-israelíes, personas que son pro-palestinas, esto existe en ambos lados donde su objetivo realmente es solo adoptar una postura contra el otro lado. Y esta polaridad va más allá del conflicto israelí-palestino. Sabes, tienes a la extrema derecha que en este punto ni siquiera le importan los temas de la derecha, solo les importa estar en contra de la izquierda. Y tienes a la extrema izquierda que ya no le importan los temas de la izquierda, solo les importa estar en contra de la derecha. Y es lo mismo cuando ves la política israelí, desde la derecha y la izquierda hasta lo religioso y lo secular. Estamos viviendo en un mundo que nos ha obligado a percibir tanto al otro lado como un enemigo, que en realidad hemos olvidado completamente cuáles eran nuestros propios lados.
Y creo que la verdadera manera de trascender eso es identificar las verdades que existen en ambos lados y unir esas cosas para que podamos salir de estos falsos encasillamientos que nos impusieron. Ujú. ¿Qué pasó por tu mente, sabes, el 8 de octubre cuando viste a personas romantizando a Hamás, glorificando el 7 de octubre, incluso antes de que Israel respondiera, la gente ya estaba feliz por lo que había pasado? ¿Te sorprendió en lo absoluto? ¿Cómo te sentiste? Solo vi estas cosas, creo, alrededor del 9 o 10 de octubre, porque desde el 7 de octubre hasta la noche del 9 yo estaba en Kfar Aza luchando contra Hamas. Así que no estaba en mi teléfono viendo cómo reaccionaba el mundo, pero definitivamente lo vi después. Y no me sorprendió. Lo que me sorprendió fue que tomó más tiempo del que hubiera esperado para que el mundo se volviera contra el pueblo judío. Y vemos que esta ecuación ocurre a lo largo del tiempo. Cada vez que los judíos están divididos, como lo estamos extremadamente ahora y aún más antes del 7 de octubre, con la reforma judicial, con la derecha y la izquierda, y la división extrema entre religiosos y seculares, al punto de que en Yom Kippur, el día más sagrado para el pueblo judío, en Tel Aviv, los judíos se estaban peleando a puñetazos entre ellos. Además de eso, una asimilación extrema, donde en Estados Unidos hay 5.4 millones de judíos, la población judía más grande fuera de Israel, y hay tasas de asimilación de entre el 60 y el 80% dependiendo de los estudios y encuestas que revises. Y en otros lugares como Brasil y Argentina es aún más alto. Así que una asimilación extrema, una lucha interna extrema, esa es la fórmula para que el antisemitismo aumente. Así que no me sorprendió ver que el mundo se volviera en nuestra contra. Y de la misma manera en que se están volviendo contra nosotros, de una forma, ya sabes, sobrenatural, metafísica, que es inexplicable, el mundo cambiará a nuestro favor en el momento en que conectemos las variables opuestas, que es la unidad entre la gente, y cumplir nuestro objetivo de nuestra verdadera misión. No sabía que estabas en Kfaras el 7 de octubre, ya sabes, y en los días posteriores. ¿Podrías contarnos cómo fue eso? ¿Cómo fue? ¿Qué viste? ¿Cómo te sentiste? Claro, fue una experiencia muy difícil, obviamente. Sabes, como soldado fuimos entrenados para combatir enemigos, pero no fuimos entrenados para entrar en una masacre sangrienta y ver personas que habían sido asesinadas de las formas más horribles, y son tu propia gente en tu propia tierra. Así que ninguno de nosotros estaba realmente preparado para esa situación desde un punto de vista psicológico, pero estábamos preparados físicamente para el combate. El 7 de octubre me desperté en la casa de mis abuelos cerca de Nataña. Nos estábamos preparando para rezar en la sinagoga. Mi primo se suponía que se iba a casar esa semana, así que mi abuelo había patrocinado el Kiddush para la sinagoga. Era Simchat Torah, era Sukkot, era Shabbat, todo en uno. Y alrededor de las 7 de la mañana, mi madre me despierta con lágrimas en los ojos por las imágenes que el mundo apenas empezaba a ver. Inmediatamente empiezo a empacar mis maletas. Recibo un mensaje de mi comandante de que me están llamando de regreso. Manejé tan rápido como pude a mi departamento en Jerusalén, empacé mis cosas militares, me registré en la base y para las 4 p.m. ya estábamos manejando desde nuestra base hacia Kfar Aza. No sabíamos a dónde íbamos y no sabíamos lo que estábamos a punto de ver. Habíamos visto algunos videos, pero en ese momento no sabíamos la magnitud de todo eso. Y en el momento en que pasamos un retén policial fue cuando empezamos a ver. Sabes, no necesito ser explícito, pero muchísimas personas fueron asesinadas de las peores formas posibles. Y estuvimos ahí luchando durante 2 días y medio, 3 días en Kfar Aza, salvando también a los judíos que aún estaban ahí y también a los no judíos. Había algunos trabajadores de Filipinas y Nepal y otros que también estaban ahí. Y gracias a Dios pudimos terminar el trabajo de asegurar la frontera y asegurarnos de que Hamas estuviera bajo control en nuestra tierra. Y luego, desde ahí, fuimos desplegados en Gaza, después en Líbano y luego en Siria. Así que he estado involucrado de forma intermitente en el combate físico durante algunos años y también en el ideológico. Wow. Entonces, sabes, has debatido con activistas, como mencionamos. Entraste en protestas hostiles, como mencionaste, y luego serviste en Gaza sobre el terreno. ¿Qué desconexión entre el mundo en línea y la realidad es la que más te sorprende? Yo diría que lo primero que me viene a la mente cuando dices es eso, y es una desconexión que existe en ambos lados, es la falta de entendimiento de que no hay futuro sin el otro. Es decir, no existe una realidad en la que todos los palestinos o todos los israelíes desaparezcan.
Así que esta idea de que tenemos que estar completamente en contra de todos los palestinos, todo el Islam o todos los árabes, o completamente en contra de todos los judíos, todos los israelíes, todos los sionistas, estas narrativas de suma cero, creo que es lo que alimenta la continuación del conflicto. Porque siempre le digo a la gente, ¿cuáles son las opciones que tenemos frente a nosotros? Una población va a exterminar a la otra, obviamente eso no va a pasar. Una población va a eliminar completamente a la otra, obviamente eso tampoco va a pasar. Continuamos con el status quo que hemos mantenido durante 80 años o intentamos construir algo que funcione para ambos. Y eso es algo muy difícil de imaginar para la gente porque naturalmente vemos las aspiraciones de los demás como contradictorias con las nuestras. Y si ves lo que requieren los palestinos, es libertad desde el río hasta el mar, lo que significa igualdad mientras vivan en esta tierra o en cualquier estado, en cualquier estructura que exista, deberían tener igualdad en esa tierra. Y el derecho de retorno, que no necesariamente significa que todos los palestinos regresarían, pero todos los palestinos deberían tener el derecho de regresar, ¿verdad? Los judíos tienen derecho de retorno, pero no todos los judíos están regresando. Sin embargo, los 5.4 millones de judíos en Estados Unidos, si les dijeras que mañana no pueden regresar, aunque no tuvieran la intención de regresar, todos tendrían un problema con eso. Entonces, lo que causa un problema con nuestros puntos no negociables, que son el control total económico, político, cultural y militar sobre la tierra. Jerusalén es nuestra capital y la construcción del tercer templo, esos son puntos no negociables de nuestro lado. Hay un conflicto donde estamos actualmente, que es que ya no habría una mayoría judía con el derecho de return, o que esa mayoría judía sería demasiado pequeña para realmente mantener un Estado judío. Y el otro problema, además de la demografía, es también la cultura, que estarías trayendo a muchas personas que muchos de ellos, no todos, pero muchos, algunos incluso dirían la mayoría, no están de acuerdo con la existencia de Israel desde el principio e incluso son anti-israelíes. Entonces, si estamos en A y queremos llegar a G, no podemos simplemente saltar de A a G. Tenemos que pasar por B, C, D, E, F para llegar a G. Y para lidiar con el problema demográfico, creo que deberíamos hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo, ni siquiera relacionado con este problema, que es traer de vuelta a las tribus de Israel. Hoy, la población judía somos 16 millones en todo el mundo, descendientes de 2 tribus y media, Judá, Benjamín y la mitad de Leví. Y seríamos muchos más si 6 millones no hubieran sido asesinados en el Holocausto. Seríamos muchos más si 1 millón no hubiera sido asesinado y forzado a convertirse a la fuerza en la Inquisición. Seríamos muchos más si no nos estuviéramos asimilando al ritmo al que lo hacemos hoy en día. Pero hoy somos 16 millones, pero hay 9 tribus y media que aún no han regresado al pueblo judío, cuyos descendientes hoy son alrededor de 500 millones. La mayoría de ellos se convirtieron al cristianismo y al islam. Así que de esa población de 500 millones de personas de descendencia biológica, tienes alrededor del 20% que todavía se identifican como parte de la familia de Israel. Y yo diría que aproximadamente la mitad de ellos quieren hacer aliyá. Así que estamos hablando de 100 millones adicionales de israelitas que se identifican como parte de Israel, algunos religiosos, otros no, igual que nuestro lado de la familia. Y aproximadamente la mitad de ellos, yo diría entre 20 y 50 millones que quieren hacer aliyá y mudarse a Israel. Y si facilitáramos el regreso de nuestros hermanos y hermanas porque son nuestros hermanos y hermanas, resulta que eso resuelve el problema demográfico de no tener suficientes judíos para mantener un Estado judío y una democracia al mismo tiempo. Aunque no me gusta el sistema democrático que tenemos, el estilo parlamentario, el gobierno al estilo británico que se enfoca en objetivos a corto plazo en lugar de una visión a largo plazo y en la división en lugar de la unidad, creo que necesitamos construir un sistema completamente nuevo. Pero sí creo en una forma de república donde la gente tenga el derecho de votar por sus líderes y por las diferentes políticas que se implementan. Y para mantener una república tienes que mantener una mayoría de población judía, lo cual se puede lograr si hacemos lo correcto trayendo de vuelta a las tribus de Israel, y eso resolvería ese problema. Ahora, eso todavía no resuelve el problema cultural, porque sí tienes la mayoría, pero aún tienes a mucha gente aquí que te odia. Y para liberarnos de la situación actual en la que estamos, tenemos que mirar otros conflictos a lo largo de la historia. Los chinos y los japoneses que se odiaron durante cientos de años, los británicos y los vikingos, los alemanes y los franceses, los alemanes y los judíos, que mataron a 6 millones de judíos y 10 años después, la misma civilización está apoyando al Estado de Israel. Así que si cambias la base de la experiencia por la que pasan diferentes poblaciones, puedes cambiar la forma en que la cultura ve a la otra población. Así que ahora mismo, a los palestinos se les dice que la razón por la que sufren es porque Israel existe. Y la manera de terminar con ese sufrimiento y lograr sus aspiraciones es destruyendo a Israel, porque según ellos la existencia de Israel es lo que lo causa. Así que ser anti-israelí o antisemita es solo un medio para lograr lo que quieren. Ahora, si Israel actuara más como el rey David en la tierra y no como el rey Saúl,
Es decir, no un rey que sea débil ante sus enemigos y que no le importen las demás minorías, sino uno que sea fuerte en ambos aspectos. Destruyendo a todos los enemigos de Israel como Hamas, Hezbollah y los hutíes, no debería quedar ni un solo miembro que siga siendo parte de este movimiento. Pero con esa misma fuerza extrema, tienes una compasión extrema para cambiar la relación que la población tiene con los estados, con el país, con el poder que existe. Uno donde el país garantice la libertad de expresión. Los palestinos no tienen libertad de expresión. Si dicen algo que de alguna manera hable sobre un futuro donde israelíes y judíos y palestinos y musulmanes puedan vivir juntos, eso se traduce en que sean torturados o que desaparezcan de este mundo para siempre. Así que no hay libertad de expresión, la cual Israel debería hacer valer y garantizar para todos. No hay inversiones en infraestructura, en recursos, en plantas de reciclaje, en tecnología de desalinización de agua, en educación, ¿sabes? Y si Israel tuviera más responsabilidad de realmente proveer todo lo que pudiera para crear una mejor vida para esas personas, la relación que esas personas tendrían sería, bueno, no puedes manipularme diciendo que Israel es la fuente de todos mis problemas cuando en realidad me está cuidando como cuida a todos los demás. Y al mismo tiempo creando libertad de expresión, lo que permitiría que existieran otras voces aparte, solo las voces llenas de odio, y también siendo extremadamente firmes contra esas voces llenas de odio, dejando claro que esto no es algo que se va a tolerar. Sabes, si vas a Dubái, antes si robabas algo te cortaban la mano, si vas a Singapur y llevas drogas, hay pena de muerte. No estoy diciendo que tengamos que ser tan extremos, pero nadie roba en Dubái y nadie lleva drogas a Singapur. Así que debe haber consecuencias para el terrorismo y no las hay en cantidad suficiente. Tenemos que ser mucho más firmes, pero también debemos fortalecer mucho más nuestra compasión y nuestro deseo de trascender la situación. Y desafortunadamente, en la situación actual con Israel, no estamos haciendo ninguna de las dos cosas. Ahora, como hemos mencionado, has visto esta guerra de cerca, has visto los cuerpos, has visto las consecuencias del 7 de octubre, pero aún así parece que tienes mucha empatía, mucha compasión. ¿Cómo logras mantener eso? Cuando otros podrían estar llenos de rencor, enojo o deseos de venganza, parece que tú elegiste la empatía, elegiste la compasión. ¿Puedes explicarme eso? Por supuesto, primero que nada, entiendo cuál es el papel de nuestra gente para empezar. Si nuestro papel es sanar al mundo y empoderar a otras naciones que viven en la oscuridad, ¿cómo no vamos a hacer eso con nuestros propios primos y nuestra propia tierra natal? Y la conclusión a la que alguien llega de que yo soy la fuente del problema es, primero, una reacción metafísica a que no estamos siendo la solución. Y segundo, viene de una falta de verdad. La persona que está creciendo en Gaza, que desde niño le enseñan que la razón por la que sufre, la razón por la que murieron sus familiares, la razón por la que no puede viajar, la razón por la que todas estas cosas están pasando, es porque Israel existe. Entiendo que la falta de verdad, la falta de información, los ha llevado a estar en una situación donde viven en tanta oscuridad que ni siquiera pueden ver. Así que si nosotros somos el pueblo de la luz, que debe ser una luz para las naciones, sí, necesitamos responder y luchar contra Hamas y Hezbollah, lo cual yo hago personalmente. Pero al mismo tiempo, necesitamos hacer lo necesario para sacarnos a todos de esto, porque el verdadero objetivo y la verdadera misión de Israel es que la humanidad trascienda todas estas cosas que nos limitan, que nos hacen pelear entre nosotros y no estar en sintonía. Necesitamos aceptar que todos estamos bajo uno solo. Si una persona sufre, todos sufrimos, y estamos tan desconectados de ese entendimiento y pensamos en nosotros mismos solo como en grupos, que entonces no puedes ver el panorama completo. Sabes, un cuerpo tiene muchos órganos. Los órganos necesitan ser diferentes. El cerebro no puede pretender ser el intestino no puede pretender ser el cerebro, la piel no puede pretender ser otra cosa, pero juntos son parte de un solo cuerpo. Si olvidara que es uno solo, entonces se destruirían entre sí. Así que debemos ser diferentes, pero todos seguimos siendo parte de un todo. Es una dualidad en la que a veces la gente se enfoca más en que somos parte de un todo, pero olvidan que también son individuos por sí mismos. O la gente piensa que solo son individuos y olvidan que forman parte de un colectivo, y ambas cosas son ciertas. Esta es la dualidad que sigue separándonos, que tenemos que reconocer la verdad en ambas y unirlas, lo cual es el Maguen David, el equilibrio entre lo espiritual y lo físico, el equilibrio entre el cielo, Shamayim, y lo físico, la tierra. Somos la nación que se supone debe devolver ese equilibrio. Hermoso. ¿Qué viste dentro de Gaza que la gente en línea malinterpreta por completo y que se te quedó grabado? ¿Hay algo que quieras compartir? Así que solo puedo hablar de mis experiencias personales porque hay una amplia variedad de experiencias diferentes. Pero todo lo que vi que hizo Israel fue para limitar la cantidad de víctimas, desde los folletos que vimos advirtiendo a la gente hasta asegurarse de que las áreas estuvieran completamente evacuadas antes de entrar. Mucha gente no se da cuenta de que la destrucción de muchas casas ocurrió porque muchas de ellas estaban llenas de trampas explosivas.
Muchas de ellas estaban preparadas para destruir a los soldados cuando entraran, y una vez que Israel pudo descubrir cómo marcaban esas casas, solían tener como una alfombra roja en una o una camisa morada afuera de otra ventana. Y así es como se señalaban entre ellos que había una casa que estaba llena de trampas explosivas. Así que, una vez que Israel se dio cuenta de eso, destruyeron esas casas. Había túneles en algunas de esas casas. Así que la gente ve el resultado de la situación, pero no incluye nada del contexto que nos llevó a la situación en primer lugar. Además, jamás obliga a la mayor cantidad posible de civiles a estar en la línea de fuego, no solo para aumentar la cantidad de israelíes que matan, sino también para aumentar la cantidad de palestinos que mueren con el fin de usar el número de muertes palestinas. Y las imágenes horribles que todos han visto que son muy reales de civiles muriendo como una forma de darles munición a quienes atacan a Israel y al pueblo judío. Así que eso sería, ya sabes, lo que experimenté. También vi mucha propaganda. Salí con 3 maletas llenas de propaganda de Hamas, que adoctrina a los jóvenes para que crean que los judíos son la fuente del problema. Eso es algo que mucha gente no sabe. Pero de nuevo, yo lo veo como que no tuvimos que esperar hasta el 7 de octubre para saber que esto era lo que estaba pasando. Todos sabíamos que Hamas estaba haciendo esto, que estaba preparando túneles, que estaba preparando armas, así que también tenemos que asumir un poco de responsabilidad nosotros mismos. ¿Por qué esperamos hasta entonces para hacer algo al respecto? ¿Por qué tenemos que esperar a que tantos judíos y también no judíos mueran o sean secuestrados y asesinados, como ocurrió el 7 de octubre, para que respondamos y tomemos la iniciativa en nuestros asuntos? Y esa es una conversación un poco más difícil porque necesitamos mirarnos al espejo y darnos cuenta de que hay una responsabilidad que debemos asumir. También en cuanto a cómo se abordó la situación, tengo mis propias críticas sobre cosas que se pudieron haber hecho mejor, pero es mucho más fácil juzgar después de los hechos que mientras estás en medio de la situación. Así que mucha gente piensa, bueno, Israel no necesitaba hacer X, Y, Z. Y yo siempre le pregunto a cualquiera que diga eso, bueno, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? Dado que, por supuesto, lo estás diciendo con el beneficio del tiempo, pero ¿qué habrías hecho tú en su lugar? Y normalmente no hay realmente una respuesta. Así que si tienes una crítica, sé muy específico sobre cuál es esa crítica, porque probablemente tu crítica sea una parte válida de la conversación. Eso necesita ser mencionado. No se trata solo de culpar de todo y demonizar a Israel y al pueblo judío, sin ningún contexto o sin ninguna oposición o ideas de cómo se podría haber hecho mejor. Ahora, algunos soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel mencionaron que encontraron mi lucha, ya sabes, el libro de Hitler, en muchas casas, mucha influencia nazi. ¿Tú encontraste eso en algún momento? Sí, nosotros también vimos algunos ejemplares de mi lucha. Vimos ilustraciones que evocan la propaganda nazi, como los judíos representados como un pulpo cuyos tentáculos se extienden por todo el mundo. No tenía una esvástica, así que no era específicamente una imagen nazi, pero esas imágenes y ese uso de imágenes han sido algo que los nazis han utilizado, y había muchísima propaganda que mostraba a los judíos con colmillos, peyot y chupando sangre, y la solución es matar a alguien y, ya sabes, glorificar a los terroristas que fueron y mataron a israelíes, no solo soldados, sino también civiles. Así que eso es algo que existe en muchos lugares, desafortunadamente, en Gaza y en los hogares. Pero es importante señalar que no está en todas las casas y no todas las personas creen eso. Hay muchos gazatíes que no quieren ver un futuro donde los israelíes estén siendo asesinados, que no tienen esas ideas, y aquellos que sí tienen esas ideas no es algo con lo que nacieron, no es algo que simplemente se les ocurrió, es algo que ha sido intencionalmente inculcado a esta población. Y nosotros, que vemos el panorama completo con todas estas piezas en movimiento, no debemos caer en la misma trampa de decir, bueno, todos son malos, porque eso es exactamente lo que hace Hamas. Todos los judíos son malos, todos los sionistas son malos, todos los israelíes son malos. Y aunque tenemos mucho dolor, es importante para nosotros no convertirnos en el enemigo contra el que estamos luchando. Ujú. Creo que dijiste la siguiente frase: la mayor victoria para Hamas sería convertir a los judíos en Hamas. ¿Puedes explicarme eso? No es exactamente lo que dije, pero es parecido, y definitivamente es de lo que acabo de hablar, que es que Hamas puede matar a muchos judíos, y para ellos eso es un éxito. Pero creo que su mayor éxito al destruir al pueblo judío o lastimar al pueblo judío es convertir a los judíos en personas como ellos. Y convertir a los judíos en personas igual de llenas de odio y sed de venganza, perdiendo su humanidad, viendo a todos los pueblos como sus enemigos. Sabes, destruiste su alma. Puede que no hayas destruido su cuerpo, puede que sigan vivos, pero oscureciste quiénes son y nos apartaste del camino de lo que necesitamos hacer. Y de hecho, adoptas la energía opuesta a la de lo que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo que se supone debe ayudar a elevar este mundo, no convertirse en las mismas víctimas ni en los que nos están combatiendo. Ujú. ¿Crees que el 7 de octubre cambió psicológicamente a los judíos en todo el mundo?
Al igual que con el Holocausto, cambió la percepción de mucha gente. Podemos decir que antes del Holocausto, la mayor parte del mundo ortodoxo rechazaba la idea de la autodeterminación judía, al menos en ese momento. Y la mayor parte del mundo ortodoxo cambió su perspectiva y la aceptó. Gran parte del mundo judío, de derecha e izquierda, religioso y secular, se unió después del Holocausto. Lo mismo pasó con el 7 de octubre, muchos judíos se unieron. Dicho esto, no necesitamos esperar al plan B para reunir al pueblo judío, y el plan B es un acto horrible de sufrimiento por el que pasamos. Y ese acto de sufrimiento solo dura a corto plazo. No es algo que pueda sostenerse a largo plazo. Lo único que puede ser el plan A y sostenerse a largo plazo es una visión y misión colectiva que nos une a todos. Y tuvimos eso desde el 48 hasta el 67, se llamaba sionismo. El objetivo era regresar a Sion, regresar a Jerusalén. Y desde que regresamos y liberamos Jerusalén, donde vimos que ocurrieron muchos milagros, no tuvimos una conversación sobre cuál es el siguiente paso. ¿Cuál es la siguiente visión que une al pueblo judío desde la derecha hasta la izquierda, desde los religiosos hasta los seculares? Y como no tenemos eso, entonces volvemos a pelearnos entre nosotros. Y de repente surge un plan B, un ataque importante ocurre y eso nos vuelve a unir, pero solo por un corto periodo de tiempo. Así que esto no es algo que pueda unirnos a largo plazo, y sí necesitamos encontrar ese siguiente capítulo de la historia judía, que creo que tiene mucho que ver con entender el propósito que Israel tiene para el resto del mundo. Ahora, tenemos, ya sabes, críticos como Tucker Carlson, Candace Owens, ya sabes, cada vez más críticos de Israel. Pero ¿en qué momento la crítica a Israel cruza la línea y se convierte en una obsesión con los judíos? ¿Qué opinas? Sí, yo no diría que lo que están haciendo es crítica, específicamente Candace y Tucker. Primero diría que no conozco a ningún israelí que no critique al gobierno de Israel. No hay ni un solo israelí que yo haya conocido o del que haya oído hablar que no tenga problemas con algo que hace el gobierno, así que la crítica no es antisemitismo. Es más bien que su antisemitismo no es una crítica, y ellos tratando de demonizar al pueblo judío, de hacernos ver como si fuéramos inhumanos o monstruos, ellos tratando de deslegitimar al pueblo judío, ya sea nuestra conexión con la tierra o nuestra propia identidad, o haciéndonos parecer extranjeros y no personas que son de esta tierra, o judíos falsos, y todas esas afirmaciones que existen. O aplicando un doble estándar y diciendo, me importan los palestinos solo cuando se trata del conflicto con Israel, o me importan los genocidios, los conflictos y la gente que muere solo cuando puedo hablar de Israel y del pueblo judío. Entonces no eres alguien que realmente se preocupa por elevar la conversación o por hablar de los temas de los que dice hablar. Lo que les importa es asegurarse de que el mundo se vuelva en contra de Israel y del pueblo judío. Y ese es el concepto de antisemitismo. Así que sí, yo no diría que lo que están haciendo es criticar. Yo diría que lo que están haciendo es tratar de llevar a la cultura popular a la conclusión de que deben atacar e ir en contra del pueblo judío. Pero creo que también hay cosas metafísicas que están sucediendo. Aprendemos de las escrituras judías, de textos que durante las plagas, Dios envía 10 plagas al faraón para liberar al pueblo judío. Y él dice que después de unas cuantas plagas, el faraón en realidad habría liberado al pueblo judío. Y eso es Hashem. Dios endurece el corazón del faraón para asegurarse de que odia aún más al pueblo judío, más allá de su libre albedrío, para no dejar ir al pueblo judío, para que el pueblo judío vea cómo las plagas afectan a los egipcios y así puedan desprenderse de la esclavitud psicológica y espiritual en la que estaban, pensando que los egipcios eran dioses y creyendo que debían agachar la cabeza y ser débiles. Y así de alguna manera veo a las Candaces y a los Talkers que son, ya sabes, casi como si fueran drones que están siendo endurecidos por un poder superior para ser usados para galvanizar y activar algo dentro del pueblo judío. ¿Por qué crees que las generaciones más jóvenes ahora se sienten cada vez más atraídas por la narrativa palestina, por la causa palestina? ¿Y por qué crees que la narrativa anti-israelí domina, ya sabes, TikTok, Instagram, las redes sociales? Sí, creo que todo se reduce a que el mundo y todos sus extremos llegan a las mismas conclusiones de que los judíos e Israel son la fuente del problema. Y si vemos este movimiento pro-palestino que existe en la cultura pop hoy en día, no es uno que se preocupe por los palestinos fuera del contexto de Israel. Así que en realidad no es un movimiento pro-palestino, en su mayoría es un movimiento anti-israelí. ¿Y por qué es tan popular? Bueno, de la misma manera en que ha sido tan popular en muchos países y naciones, sin importar el estatus económico del pueblo judío, cuando estamos arriba y cuando estamos abajo, siempre se nos ve como la fuente del problema. Y eso viene del hecho de que no es porque hayamos creado el problema, sino porque se supone que debemos ser la solución.
Y no nos odian porque quieran ser como nosotros, nos odian porque no somos nosotros mismos. Ese es el problema. Mucha gente puede decir que, ya sabes, Israel no hace un buen trabajo de relaciones públicas, que tiene que hacerlo mejor, pero por lo que dices, parece que la solución es más espiritual y no tiene que ver con relaciones públicas. Ambas cosas pueden ser ciertas. También resulta que somos malos en relaciones públicas porque la manera en que nos comunicamos es diciendo lo que nos suena bien a nosotros. Por ejemplo, en los últimos 15 o 20 años en los campus universitarios, la mayoría de los grupos israelíes o judíos en los campus solo hacían eventos en los espacios seguros judíos, en los centros Hillel y en los centros Chabad. Y hablábamos de cosas muy superficiales que hacen que los judíos occidentalizados se sientan orgullosos de Israel, como que creamos los jitomates, cherry, ways, el riego por goteo. Somos la única democracia en Medio Oriente. Somos el único país judío en el mundo. Bueno, sí, Japón es el único país japonés en el mundo. Entonces, ¿qué sentido tiene? Sabes, decimos cosas que suenan bien para nosotros, pero no estamos entendiendo la pregunta fundamental, que es, ¿quiénes son los judíos y por qué tiene que existir Israel? Y nunca participamos en la conversación a nivel nacional o internacional, solo a nivel interno, y no estamos construyendo coaliciones. Así que definitivamente hay mucho trabajo de relaciones públicas que podríamos hacer, pero de nuevo, los problemas en los que estamos no son solo por nuestras malas relaciones públicas, lo cual también es cierto. Es porque es una reacción a nuestra inacción, que sí, es una ecuación espiritual que está ocurriendo, pero requiere un trabajo muy práctico y real, del mundo real, que necesitamos hacer para salir de esta situación. A menudo dices que el judaísmo no es solo una religión, sino una civilización. ¿Por qué es tan importante esa distinción? De hecho, yo diría que no es una religión en absoluto, y muchos judíos cuando escuchan eso pueden sentirse incómodos porque nos criaron toda la vida diciendo que el judaísmo es nuestra religión. Pero también necesitamos entender a qué nos referimos con eso. Si esto es nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra espiritualidad, nuestro idioma, nuestra Torá, nuestro propósito, nuestras experiencias, todo combinado en uno, y usamos la palabra religión para tratar de abarcar todo eso. Pero la palabra religión no es una palabra judía, es una palabra en inglés y se define como el sistema de creencias en un dios, deidad, libro o profeta. Así que por la misma definición, si alguien no cree en el dios, deidad, libro o profeta, no es parte de esa religión. Pero tú y yo sabemos que si un judío no cree en la Torá y Hashem, aunque sea una parte fundamental de lo que somos, sigue siendo judío. Pero cuando ves todas las demás religiones, si no crees en el Dios, deidad, libro o profeta, no eres parte de esa religión. Un cristiano que rechaza a Jesús no es cristiano. Un musulmán que rechaza a Mahoma no es musulmán. Un budista que rechaza las filosofías de Buda no es budista. Tienes que ser parte de ese sistema de creencias para pertenecer a él, y no es un pueblo, es una ideología que cruza fronteras y naciones, ¿verdad? Puedes tener un cristiano nigeriano, un cristiano argentino y un cristiano chino. No son los mismos pueblos. Solo forman parte de este colectivo porque en ese mismo momento esos individuos creen en la misma ideología, y esa palabra, religión, es lo que define este concepto. Y no es el concepto que se relaciona con quiénes son los judíos. Ahora, ¿tenemos una espiritualidad? Por supuesto, pero también la tienen los pueblos indígenas de todo el mundo, desde los aztecas hasta los mayas, los aborígenes, los maoríes, los pueblos originarios de Estados Unidos y de Canadá. Ellos también tienen creencias espirituales muy profundas y nadie llama religión a su cultura. Entonces, ¿de dónde viene esto? Durante la época de Napoleón, finalmente se les concedieron derechos iguales a los judíos. Y Napoleón hizo una pregunta muy interesante. Preguntó, ¿ustedes son judíos franceses o son judíos que viven en Francia? Y él quería ver, ¿son primero otra nación viviendo aquí o forman parte de nuestra nación y su religión es algo secundario? Y no estoy aquí para juzgar, pero los judíos le dieron la respuesta equivocada, y dijimos que somos judíos franceses, que el judaísmo es nuestra religión, y es comprensible, así que lo dijeron para obtener derechos iguales, los cuales solo existieron por un corto periodo de tiempo antes de que rápidamente se los quitaran. Pero está mal, no somos franceses que tienen una religión judía, no somos estadounidenses que tienen una religión judía, no somos marroquíes, yemenitas, rusos, polacos ni alemanes con una religión judía, somos israelitas que estamos temporalmente desplazados de nuestra tierra natal. Ahora, mientras vivimos en esas otras sociedades, es parte de nuestra cultura elevarnos en esas sociedades, respetar la ley y el orden, y ayudar a los países en los que vivimos. Definitivamente no estamos en contra de ellos, pero debemos ser honestos y reconocer que somos una civilización antigua. Ser judío, israelita o hebreo son sinónimos que hablan de esa misma civilización. Solo tenemos una lealtad y un hogar, y ese es Israel, y eso no significa que estemos en contra de nadie más, pero también debemos ser honestos sobre quiénes somos. Vi una historia que, ya sabes, hace algunos años tú creo fuiste arrestado en África, ¿verdad? ¿Podrías contarme esa historia y qué pasó allá?
Claro, durante los últimos años hemos estado trabajando en un proyecto llamado We Were Never Lost, una serie documental para recuperar las historias de los dispersos de Israel, también conocidos como las tribus perdidas, y traerlas de vuelta a la conciencia de nuestro tiempo, para cerrar esas brechas y reunir a la gran familia de Israel. Cuando fuimos a Nigeria, que era uno de los países más peligrosos en nuestra lista, en ese momento el gobierno era muy hostil hacia las comunidades judías allí. De hecho, los culpaban de cosas similares por las que nos culpan a nosotros. Ustedes controlan los medios, ustedes manejan todos los negocios, ustedes son los abogados y los doctores, y son dueños de los bienes raíces. Las mismas cosas que enfrenta el pueblo judío en cualquier lugar al que va. Y como vinimos a filmar un documental sobre una población que el gobierno en ese momento consideraba una especie de enemigo, entonces sufrimos las consecuencias de ser tratados como muchos de ellos son tratados allá. Fuimos secuestrados. Nunca hubo ningún proceso formal, nunca hubo ningún arresto, no había nada de lo que fuéramos culpables. Fuimos secuestrados a punta de pistola. 15 hombres armados con pasamontañas negros nos apartaron, nos arrojaron a una jaula de prisión durante 3 semanas. La primera semana sin comida, las siguientes 2 semanas después de esa primera semana, con solo una comida al día y en condiciones realmente asquerosas, ya sabes, lleno de excremento de rata y orina humana en el piso y, ya sabes, simplemente viviendo en la suciedad. Y luego, las últimas 2 semanas, estuvimos con 2 terroristas de Boko Haram, que es el ISIS de Nigeria, en la jaula con ellos. Así que definitivamente fue un periodo muy difícil. Pero hubo milagros constantes que nos ocurrieron todo el tiempo. Sabíamos que eventualmente saldríamos de ahí. Creíamos y afortunadamente lo logramos, y después pudimos regresar a Nigeria para terminar la filmación después de que el gobierno había cambiado. Así que esto no es para dar una imagen de Nigeria en general, ni de todos los nigerianos, ni de todos los gobiernos en todo momento. Esto nos pasó en ese momento con ese gobierno. Así que supongo que al tener esa experiencia, de alguna manera empatizaste profundamente con los rehenes en cautiverio de Hamas, ¿verdad? Sí, quiero decir, cada experiencia es diferente. Algunas personas que pasaron casi 2 años cautivas vivieron algo diferente a mis 3 semanas. Así que no es de ninguna manera para comparar o decir que pasamos por situaciones idénticas. Pero sí, entiendo lo que es que te quiten la libertad, no poder hacer nada de lo que quieres y no saber cuándo vas a salir. Creo que eso es lo más difícil, porque si sabes que en una semana se acaba, al menos puedes aguantar, pero no sé si el mundo siquiera está haciendo algo para sacarnos o si siquiera lo saben. Y no sé cuándo voy a salir, si será cuestión de semanas, meses o años. Sabes, eso es, creo yo, lo más difícil. ¿Qué te da esperanza en este momento para el pueblo judío, para la tierra de Israel? ¿Qué esperas que pase? Tengo esperanza de que activemos nuestro potencial, y creo que también hay ecuaciones muy claras en la Torá que nos explican cómo hacerlo. Dice en el Tanaj que en los tiempos del Mashiach las tribus de Israel se reúnen desde los 4 rincones de la tierra. Y así, esa es una ecuación inversa. La respuesta es el Mashiach, esta realidad donde la humanidad trasciende. Debes reunir de nuevo a las tribus de Israel, así que reúne a las tribus de Israel y podrás llegar ahí, lo cual tiene sentido porque si tomo un jarrón de vidrio y lo dejo caer al suelo y se rompe en muchos pedazos y quiero volver a unirlo para que sea un recipiente que pueda contener agua otra vez, tendría que juntar todas las piezas. Si incluso falta una sola pieza, el agua se va a filtrar. Ahora, la mayoría de las piezas ni siquiera han regresado todavía para que podamos siquiera crear la estructura. Trajimos a judíos ashkenazíes, sefardíes, mizrajíes, japat etíopes, algunos bnei Menashe y los judíos de Bujará, pero la mayoría de los israelitas todavía faltan. Así que lo que me emociona es este próximo capítulo de la historia judía, que somos la última generación que nació sin saber quiénes son y que está comenzando el proceso para traer de vuelta todas las piezas de Israel para que seamos el recipiente completo que necesitamos ser. Y por eso tengo mucha esperanza en eso y estoy emocionado de que Hashem active ese próximo capítulo lo antes posible. Y por supuesto es un dar y recibir. Nosotros tenemos que hacer, Hashem tiene que hacer, es de los dos juntos. Y creo que ahora es nuestro papel dar un paso al frente y hacerlo. Rudy Rochman, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por lo que haces por el pueblo judío, por el país de Israel. ¿Cómo puede la gente encontrarte, seguirte y aprender más sobre ti y los proyectos que estás haciendo? Bueno, lo más importante creo para el pueblo judío es que necesitamos seguir a Hashem. Y para los oyentes no judíos, las 7 leyes de Noaj son las 7 leyes que la humanidad debe seguir.
Si la gente quiere encontrar mis páginas específicas en redes sociales o donde hago videos en cualquier plataforma de redes sociales, desde Instagram, Facebook, YouTube, X, está bajo mi nombre Rudy Rockman, o en Instagram es Rudy-Rudy Israel. Israel es mi nombre hebreo. Así que si escribes eso en Google, podrás encontrarlo, y creo contenido para tratar de empoderar a las personas y elevar el discurso público para que podamos trascender. Increíble. Gracias de nuevo. Te deseo todo lo mejor. Muchas gracias por invitarme.